por primera vez se me puso en las clases este tema de que, no sé, por alguna razón, no lo había estado tocando antes. A la hora de revisar para la clase de hoy me doy cuenta que la información que vamos a presentar tiene casi 2 décadas. Y la tendencia se da sobre todo porque en esta última época ya se está teniendo la capacidad de, gracias a estudios experimentales que luego pueden ser trasladados a humanos, cuál es el rol de la alteración del ritmo circadiano para muchas patologías del momento actual, las metabólicas, dislipidemia, diabetes, hipertensión, cardiovasculares y cáncer. Como hemos venido diciendo a lo largo de esos 2 o 3 semanas que estamos acá, hay una relación muy directa entre los factores de riesgo que generan la principal causa de mortalidad en el mundo, que es lo cardiovascular, quienes comparten los mismos factores de riesgo que los pacientes con cáncer. Vamos a ver a qué se refiere esto. A ver, primero punto, la existencia de los ritmos circadianos permite la regulación temporal de los diferentes procesos biológicos. Se estima que cada célula tiene aproximadamente algo de 50.000 reacciones de interacciones binarias que permiten la traducción proteica de una expresión genética determinada. No es poca cosa. La maquinaria celular genética que tiene que ponerse en funcionamiento para que una célula subsista. ¿Okay? Y parece, como habíamos dicho en algún momento, que esto definitivamente no es al azar y que tiene en mucho, por lo menos lo que se conoce hasta el momento respecto de los tipos celulares evaluados, se encuentra que por lo menos el 85% de nuestros tipos celulares se manejan a partir de ritmos biológicos, de momentos en los cuales activan determinada secuencia genética y desactivan otros. ¿Con qué intención? Esto permitiría que se pueda anticipar la maquinaria enzimática de la célula para un evento que va a venir. Es diferente el tipo de respuesta que puede tener una célula, por ejemplo, una célula beta del páncreas respecto a su secreción de insulina, cuando la célula sabe, entre comillas, que se viene la ingesta alimenticia, para lo cual prepara con anticipación las moléculas que van a estar destinadas a la formación de la insulina, lo cual permitirá a su vez el ingreso de los grupos al interior de la célula. Es necesario que se predisponga, en este ejemplo, la maquinaria enzimática con cierta anticipación. Entonces, la existencia de ritmos, de periodos de actividad o de descanso en la célula respecto a cualquiera de sus actividades enzimáticas, facilitaría finalmente que este proceso biológico preveído en el tiempo pueda desarrollarse con normalidad. Otras circunstancias por las cuales es necesaria la existencia de esta periodicidad, de este ritmo biológico, sería la sincronización de procesos biológicos compatibles y la desincronización o el segregamiento de procesos biológicos que sean incompatibles. Hoy, por ejemplo, se conoce que hay una especie de antagonismo entre la función de la melatonina y la de la insulina. La melatonina, la llamada hormona del sueño, la que quizás uno asocia cuando piensas o te dicen el término ritmo circadiano. Uno siempre piensa ritmo circadiano como el proceso estar despierto, estar dormido, en el cual la función, digamos, el más mediático de las enzimas, de las hormonas, es la melatonina. Se conoce, por ejemplo, que hay una suerte de antagonismo entre la función de una versus la otra. Por decirlo de alguna manera, lo vamos a ver al final también, pero en el pico de funcionamiento de la insulina, la melatonina está dormida, y viceversa. En el pico de concentración de la melatonina, la insulina está dormida. Eso generaría, por ejemplo, que si a alguien se le ocurre comerse un pollo a la brasa a las 10 o 11 de la noche, cuando el pico de la insulina, de la melatonina está en alto y la función de la insulina está en bajas, no solamente en cantidad, sino también en funcionalidad, la posibilidad de que haya un exceso de carbohidratos circulantes o de grasas circulantes en la sangre aumenta el riesgo de que se acumule esta grasa o este exceso de calorías, generando mayor propensión al aumento de peso, obesidad, dislipidemias, hipertensión, diabetes, y siguen jalando la pitita y sale cáncer también. Hoy, por ejemplo, ya se conoce este tipo de antagonismo. Entonces, el cuerpo necesita, en función de estos ritmos biológicos, determinar en qué momento va una hormona y qué necesita para que la que sigue pueda tener una actividad plena, que necesita dormir. En el caso de la insulina melatonina, necesita dormir a la insulina para que la melatonina tenga el mejor efecto, y lo contrario también es cierto. Producido el despertar del organismo, la melatonina comienza su descenso, llegando a su pico más bajo, a su nadir
al golpe de las 7 u 8 de la mañana, que es el momento en el cual sube cortisol y sube insulina, pudiendo poner al organismo en el mejor de los estados para metabolizar todo lo que uno comienza a ingerir para reponer la maquinaria energética celular. ¿Ok? Entonces, necesitamos que haya ritmos, primero, para anticipar procesos biológicos y que el arsenal enzimático del organismo esté preparado para enfrentar un nuevo día. Necesitamos ritmos biológicos para sintonizar sistemas que puedan ser compatibles y necesariamente ir de manera paralela para cumplir con éxito una función biológica, llámese proliferación celular, formación de nuevos órganos, formación de nuevas células sanguíneas, lo que ustedes quieran mencionar, como también es necesario para poner en un momento del día determinados procesos biológicos que son de alguna forma incompatibles con otros. Muy bien. Lamentablemente, y este 41% es una cifra relativamente antigua, se estima, se prevé que esto sea mucho mayor hoy en día, en el cual está de moda pues quedarse, trasnocharse, ¿no? Ya sea trabajando, estudiando o haciendo cualquier cosa. Pero se estima que por lo menos la mitad de la población ha alterado el ritmo biológico, y esto, porque podemos ver en la macroepidemiología, se está traduciendo como un aumento de enfermedades, las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La hipertensión, todo lo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, diabetes, cáncer, ¿no? También algunos procesos neurodegenerativos. Por ejemplo, se está viendo mucha investigación, se hace respecto al ritmo circadiano en cáncer, en glioblastomas, en cualquier tipo de neoplasia maligna del tejido nervioso, del sistema nervioso central. Por ejemplo, el glioblastoma multiforme, que es una entidad muy agresiva, de muy mal pronóstico, y que se está encontrando mucha relación biológica con respecto a la alteración del ritmo circadiano y por qué aparecería un glioblastoma en un celular. Entonces, se estima, como digo, que la proporción sea mucho mayor, pero por lo menos sabemos que al menos la mitad de la población tiene alterado el ritmo circadiano. Esto también, si uno lo segrega por poblaciones, uno podría buscar más o menos porcentaje, ¿no? La población de la sierra, del campo, que tiene un ritmo más parecido a lo que debería ser, posiblemente la proporción sea mucho menor, versus la población citadina en la que estamos expuestos a luz, sobre todo blanca, luz azul, posiblemente hasta las 24 horas del día, ¿no es cierto? Con pantallas, televisión, cine, altas horas de la noche, teléfonos celulares, cualquier tipo de estimulación blanca o azul que genere que este 41% sea posiblemente mucho mayor en la población de la ciudad. Ahora, ¿cómo se ha organizado el estudio para ver el impacto del ritmo biológico sobre el desarrollo celular? Tenemos formas de entradas, se llaman, entradas o de estímulos externos que van a contribuir en gran parte a que se mantenga el ritmo biológico celular normal. Tenemos mecanismos intrínsecos de respuesta y tenemos lo que se conoce como salidas, outputs, salidas biológicas del organismo. ¿Qué cosa es lo que ofrece la célula o el sistema en general gracias a al primer impulso externo? Y siempre se ha dicho que uno de los principales es efectivamente pues, la luz solar. La luz en general, la luz blanca. Hay un espectro y un segmento de la luz que es particularmente para la cual es particularmente sensible un grupo de células retinales, ganglionares de la retina, que son distintas a aquellas que nos ofrecen la capacidad de la visión, llamamos de la visión consciente, ¿no? Yo los veo, ustedes me ven a partir de células de la retina, los conos y bastones, pero este grupo de células ganglionares de la retina no son aquellas de las que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de la visión consciente, sino aquellas que son en grupo de células especiales que son particularmente sensibles a un espectro de la radiación, de la luz, que generalmente va entre los 460 a 500 nanómetros. Luz azul, y que suele ser impactada por este grupo de células retinales que finalmente se convierten en el haz retinotalámico y que pueden preservar incluso a las personas invidentes. Por ello, los invidentes de nacimiento tienen acceso al ritmo biológico a pesar de no tener una visión consciente, porque este segmento de células neuronales sensa la capacidad de iluminación por espectros muy determinados de haz de luz que no dependen de la visión consciente.
Gracias a ello, ellos también pueden tener acceso a este ritmo biológico normal. Entonces, el tracto retículo-hipotalámico envía la información de este segmento de luz, acá lo he puesto entre 480 y 500, depende de la altura, pero más o menos entre 460 y 480 nanómetros, este es el segmento de luz que impacta sobre estas células, que tiene la particularidad de albergar el pigmento llamado melanoxina, que no es, como le digo, compartido por todas las células retinales. La información llega al núcleo supraquiasmático y a través de conexiones neuronales, finalmente a la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina. Entonces, un punto acá importante es que no estamos hablando de la visión consciente. Lo que les digo, las pruebas hechas en gente invidente demuestran que ellos también son sensibles a la alteración lumínica, incluso sin poder ver lo que los demás pueden ver. Entonces, este sería el principal estímulo externo que, digamos que sincroniza el reloj biológico para lo que viene después. Porque vamos a ver que esta forma de modulación en el tiempo, o gracias al tiempo, en muchos casos llega a ser completamente independiente. El núcleo supraquiasmático es como una especie del reloj central, el que de alguna forma importante modula el funcionamiento de los otros órganos a partir, sobre todo, de la melatonina, pero que tiene, sin embargo, la libertad para los órganos que están abajo de dejarles cierta independencia de funcionamiento, porque cada uno va a tener ya luego una sincronización muy particular que puede deberse a estímulos externos, como vamos a ver, como vimos acá en el inicio, que pueden tener que ver con, por ejemplo, niveles de actividad física, con la estimulación del apetito, o sea, en qué momento comes o dejas de comer, también va a ser este otro estímulo externo que module o ponga al día este reloj biológico que nos va a permitir funcionar. Los horarios sociales también, ¿no? La interacción. Nuestras células ya están de alguna manera preparadas para que a partir de las 7 u 8 de la mañana reconozcan que hay estímulos externos de personas alrededor, que hay necesidad de interacción social, de comunicación verbal o escrita, y para todo eso se debe de prever la maquinaria enzimática. Y eso va a ofrecer a su vez un cambio en la temperatura, en el proceso mismo metabólico de los alimentos, entre otras cosas. Entonces, esto es el principal macro modulador del sistema circadiano. Pero tiene todo lo que estoy hablando ya tiene, como digo, por lo menos un par de décadas no solamente de estudio de investigación. Esto supuso el premio Nobel, ahora que no recuerdo, en el 2017 a 3 médicos que no tengo en la cabeza, pero esto tiene tiempo, chicos. Y lo que me llama la atención es que se hable muy poco de eso. Se ha identificado los genes, el heterodímero de BMAL1 con el CLOP, que se asientan sobre la caja del enhancer Evox para producir cierto tipo de moléculas, dentro de las cuales le sacamos el CRY, el criptocromo 1,2 o el PER1,2, PER de periodo, que son inducidos a ser transformados en proteínas enviadas al citosol, y estos a su vez, tanto el CRY como el PER, funcionan como retroalimentadores positivo y negativo para facilitar la expresión o no expresión de estos iniciales genes conocidos como BMAL y CLOC. Esto tiene un patrón circadiano también. Recuerdo haber señalado una lámina parecida a esta cuando hablábamos de las ciclinas y cómo es que, en función de que se acumulan determinadas dupletas de CDKs, CDK2, CDK4, CDK6, le dices a la célula, oye, ya estás lista para multiplicarte, vamos, ¿qué esperas? Igual pasa con estos productos proteicos a partir de los genes BMAL y CLOC, que generan, como digo, el CRY y el PER, que tienen una oscilación en concentración. Esto también me hace acordar a la oscilación hormonal de las chicas para generar el ciclo menstrual, ¿no? Solamente que acá no es en días, es en horas, la hora 0, la 12, la 24. En función esto es un patrón ideal. Las proteínas estas se generan en función horaria, de manera que cuando llegan a tener un nivel máximo de producción, genera un feedback negativo para producir a su vez la represión en la síntesis de estas proteínas, generando, a similitud de lo que pasa con la regla en las damas, un reinicio del ciclo todo a foja cero. O sea, esto tiene un patrón circadiano que se modula no por otro estímulo que no sea el sensorial respecto de la luz. Entonces, no solamente hablamos del PER y del CRY, hoy se conoce que existen por lo menos unos 3 o 4 sistemas enzimáticos adicionales, y en general la idea de presentar esta lámina es señalar que existe una retroalimentación continua y el influjo inicial, o el más importante, al menos
hasta el momento conocido es aquel visto a través de la estimulación sensorial fotónica, luz. Sin que esto deje de lado la necesaria y ya demostrada interacción con procesos metabólicos. Por ejemplo, la producción del NAM, que es la molécula que ayuda a la formación del NAD-fosfato, que participa en el ciclo de Krebs, que participa en la fosforilación oxidativa y en otros procesos de alimentación celular, tienen que ver también con esta concentración cíclica de proteínas. No tengo la lámina, traté de buscarla a la última hora, fue una falta de tiempo, pero existe ya demostrada, digamos, no paralelismo, sino sincronía de los procesos enzimáticos de la nutrición de la célula y también de la detoxificación de radicales libres de oxígeno con estos procesos biológicos, al punto que dependen uno del otro de una manera muy cercana. La exagerada cantidad de estos productos o la disminución en el animal, por ejemplo, altera la expresión de NAM y eso genera una deficiencia en la adquisición de ATPs por deficiencia a su vez de la proteína NAM. Hay una relación muy estrecha respecto de el sistema circadiano con estos genes que ya están identificados y no tienen, como les digo, menos de 2 décadas de conocimiento de la biología humana, con lo que se conoce actualmente respecto de los funcionamientos nutricionales de la célula. Entonces, hablamos ya algo respecto de cómo es que en lo macro esto se va a regular a partir de los influjos externos de la luz. Pero también ya habíamos mencionado que la interacción social es otro motivador de estimulación enzimática que genera esa sensación de actividad o de estar despierto para el organismo. La actividad física es otro modulador más. Recién decíamos en la clase anterior que se ha demostrado que, por ejemplo, en personas que hacen ejercicio se puede encontrar en sus depósitos tumorales una infiltración mayor de natural killer, de TSD8, de células presentadoras de antígeno, porque la actividad física es inmunomoduladora per se. Y así como hay ese impacto por las exarquinas, recuerdo haberles mencionado en la sesión anterior, así como hay ese impacto a nivel, digamos, micro en el músculo o en el tumor, porque uno puede ver, uno puede dosar, cuantificar la cantidad de células inmunes que están allí gracias a que la persona con cáncer hace ejercicio. Ese mismo tipo de impacto puede darse en una persona que no tiene la enfermedad, porque genera esas exarquinas no solamente tienen la intención de mandar linfocitos o macrófagos al tumor, o en una situación preclínica, tratando de que la inmunovigilancia sea efectiva para evitar la aparición de un cáncer, sino que también puede producir citoquinas capaces de regular el reloj biológico del cual estamos hablando. Y el otro punto es los horarios de las comidas, ¿no? Como digo, esto es un círculo realmente, porque yo puedo decirle a mis células, hey, cesamos producción de melatonina, comienza a producir insulina y glucocorticoides, ¿no? Para que tengan su pico de golpe de 8 o 9 de la mañana. Pero a su vez, si eso no es reforzado externamente por la aparición del alimento, eso puede desincronizarse para que en una siguiente oportunidad las hormonas de las cuales les menciono vean que no es necesario se haga tanta cosa porque resulta que finalmente el alimento no llegó. Y ahí comienza a aparecer la importancia de mantener los estímulos externos lo más parecido a lo que el Señor puso en el ser humano. Porque si la persona comienza a desincronizar porque tenemos poco tiempo para comer, entonces no desayuno. No tengo tiempo para dormir, entonces no duermo. Y si comenzamos a alterar el estímulo de entrada, el reloj biológico como cualquier otro reloj, ¿no? se desajusta y comienza a tener una suerte de producción errática de las hormonas. En el mejor de los casos, porque se ha visto que efectivamente hoy en día, y hoy está un poco, tengo hijos pequeños, y a partir de eso es que tengo más relación con pediatras, quienes informan respecto de el aumento en la incidencia, esa tendencia a aumentar la incidencia de niños que tienen alteraciones en el sueño, de niños que están tomando melatonina, por ejemplo. Y los adultos ni qué decir. Entonces, si el reloj biológico preparado desde el primer gameto para hacer este tipo de conductas no encuentra un refuerzo externo que nos viene por cualquiera de estos factores para poder mantener un flujo hormonal para el cual fue diseñado, con los meses o años puede comenzar a perder esta finura
y llegar a curvas planas de producción de melatonina, insulina y lo demás. Esto se ha estudiado incluso en hormonas de la madre gestante y cómo es que eso va a tener un impacto sobre el niño en formación. Y se calcula que aún nos quedan, produciendo el nacimiento, unos pocos años para modular el ritmo biológico. Así como las interconexiones neuronales entre el núcleo supraquiasmático y la glándula pineal son todavía inmaduras hasta los 4 o 5 primeros años de vida aproximadamente. De forma que uno puede, hasta esa edad, modular los modificadores externos de forma que podamos facilitar que para el resto de su vida, cuando ya esté un niño de 8, 9, 10, un adolescente, un adulto joven, tener los patrones de interconexión neuronal que le permitan ser, digamos, duro, recio respecto al mantenimiento de un patrón circadiano que luego le permita mantener un estado de salud lo mejor posible. Lo contrario también es cierto. Si es que acostumbramos a los chicos, los niños más pequeños, a comer a cualquier hora, a dormir a cualquier hora o a despertar en cualquier momento, esa inmadurez en las interconexiones neuronales que existen para el estímulo y formación de melatonina, cortisol y demás, va a ser tan errático que va a ser más complicado después poner a esos chiquitos en un patrón de salud que le permita tener una juventud y una adultez y más aún una ancianidad normal, ¿no? o libre de tanta enfermedad. Entonces es muy importante reconocer los estímulos externos, reconocer ahora la importancia de hacer que las nuevas generaciones de neuronas, también podríamos incluirlos a ustedes, porque hoy están de alguna manera con la posibilidad de adecuar sus ritmos fisiológicos, porque si bien es cierto, las interconexiones se establecen en los primeros años de vida, son modificables en cualquier momento. Hay gente, hay grupos de poblaciones que se han evaluado, hay gente realmente mayor, y es todavía posible tener éxito en la regulación del ritmo circadiano. ¿Por qué existen las curas del sueño, la terapia del sueño que se da, por ejemplo, para enfermedades de tipo neuropsiquiátricas? Estas estrategias de modulación del ritmo circadiano que se vieron en un inicio como una alternativa no farmacológica efectiva para la modulación de enfermedades neurodegenerativas, también se está viendo ahora, se estudió al inicio en población adulta mayor. Si es posible arribar a esto, o por lo menos intentarlo, tratar de normalizarlo. Solamente que yo lo traigo a colación por el curso de neoplasias porque muchas de estas alteraciones se están viendo en los estudios estos que tienen importancia en la aparición de diferentes tipos de cáncer. Mencionamos algunos, como mama, colorectal, ovario, próstata, y uno que no esperábamos en la lista, que son las malignidades del sistema nervioso central. Uno de ellos es los gliomas de alto grado, glioblastoma multiforme, por ejemplo, que tiene realmente un pronóstico delicado, reservado, ¿no? Y se está viendo el rol de la alteración del ritmo circadiano en la génesis de estos problemas. Muy bien, esto sobre las entradas. Vamos a ver qué más tenemos acá. Las salidas. O sea, ¿el cuerpo cómo responde? El cuerpo responde segregando funcionalmente, adecuadamente, concentraciones adecuadas, diversos tipos de hormonas. Hablamos un poco sobre la melatonina. Pero no señalé algo que se conoce hace mucho tiempo, el poder de desintoxicación de la melatonina sobre el organismo, ¿no? La limpieza de radicales libres, la limpieza de actividades inflamatorias exacerbadas, la inmunomodulación. Pero hoy también se le reconocen poderes de supresores tumorales. Pero es una supresión tumoral que no necesita ser continua y perenne, es que funcionalmente la melatonina no está en una cantidad homogénea durante las 24 horas del día, sino que es fluctuante, tiene ciclos por los cuales, gracias a los cuales funciona. Y muchas cosas en la biología humana se dan gracias a que son cíclicas. La menstruación de la dama tiene un montón de situaciones parecidas, la insulina misma, el glucagón mismo, son hormonas que no necesitan y no deben estar en una concentración uniforme todo el día. Porque la mejor manera de tener melatonina no es a partir de tabletas que ofrecen un flat de concentración, sino es tratar de, lo ideal es tener una secreción biológica con fluctuaciones adecuadas a tu necesidad. Entonces, la melatonina no solamente un antioxidante excelente, no es solamente un antiinflamatorio, no es un inmunomodulador solamente, sino que además tiene efectos de supresión tumoral que nos interesan en el curso de oncología, porque como les dije desde el inicio, no pretendemos sacar oncólogos, que sería ideal que acá haya 40.000 oncólogos, sino que de la especialidad que haga estén en la capacidad, en primer lugar, de ustedes mismos sanarse, como lo estoy pretendiendo hacer yo con mi familia.
darse cuenta de que los factores que favorecen la aparición del cáncer en ese momento son completamente manejables. Otra cosa diferente es tener el coraje de asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo, cuando comenzaba eso con mi esposa es enfermera y ella hace turnos en un hospital universitario con chicas que hacen, ella no se guarda, pero hay chicas que se guardan. Y lo primero que le dije yo a ella cuando comenté eso fue que cuando ella le pregunta a sus colegas, las que hacen guardia, las que piden un poquito a las 11 de la noche, porque yo también lo he hecho todos los que hacen guardia solemos hacer eso, ¿no? Haces tu visita, vienes acabas, tienes hambre, tienes algo bien, hay papas ricos, para que aguantes, ¿no? Estás con la pantalla del ordenador, porque tienes que ver las historias, ingresar los datos, pasar las zonas familiares. O sea, todo eso rompe el ciclo circadiano. Todo eso lo altera. Ahora, eso pasa una vez o dos al mes, no sé, pues es una actividad, Navidad, no pasa nada. Pero si este es tu común vivir, y luego te preguntas que por qué hay tanto cáncer de mama, que por qué hay tanto cáncer de colon y de próstata y todo lo demás. Y claro, como les digo, llama la atención. Yo voy a congresos de oncología desde hace 23 años. Y nunca hemos tenido una sola clase de eso. Todos los eventos de oncología son para el nuevo fármaco, la nueva ampolla, la nueva inmunoterapia, etc. Pero sobre estas cositas no hay. Esto no lo he aprendido en la residencia de oncología. Esto lo he aprendido ahora, en la que me veo la necesidad de prevenir cáncer. Y se lo transmito a ustedes también. Entonces, sí es serio, de alguna manera fácil teóricamente decir, ¿no? Pero solamente es cuestión de arreglar tu ritmo biológico, ¿no? Te aguantas a las 9, te levantas a las 4 o 5, desayunas bien, almuerzas más o menos bien y casi no cenas, porque ahora vamos a hablar sobre el punto de la cena también. Es fácil decirlo, pero ¿cómo lo adecuamos a tu vida diaria? Si tú eres un médico que hace guardia, si tú eres un intensivista, ¿no? Si eres un prevenciólogo, etc. ¿Cómo lo adecuas? Pero acá el reto, la ciencia no te va a decir cómo lo adecuas, eso ya es cada uno de nosotros. La ciencia te va a dar lo que se conoce, lo que muestran los estudios experimentales y en clínica también, porque esto ya se está traduciendo en información clínica. Y hay gente que ha puesto sus brazos para medir todas estas hormonas y todos estos medidores. Entonces, yo les transmito cómo funciona, lo que dice la ciencia, y esto no lo he puesto ahí por mucho tiempo, pero lo que estamos haciendo en la clase son publicaciones tipo Nature, tipo Cell, o sea, no son cualquier revistita de periódico, ¿no? Es publicación Cell, ha generado esto, el premio Nobel del 2017 a 3 médicos que hablaron sobre el error circadiano. O sea, esto no es poca cosa. Sin embargo, no se transmite, no se difunde. Y como vuelvo a mencionar, si no somos los médicos los que dominamos este tema así, ¿quién esperamos que nos hable de esto? ¿No? Entonces, primero es transmitir la información, se decide que esto existe, después voy a profundizarlo. Las revistas están, no he tenido que pagar un solo sol por ninguna de la literatura, eso está completamente abierto. Hay artículos que son de revisión, de Nature, por ejemplo, que algunos que no he podido entrar porque son pagados, pero el 90 y tanto % de los casos te encuentras fácil en Google. Solo tienes que tener criterio para saber de qué revista lo lees, ¿no? Pero eso tampoco es tan complicado. Y luego ya queda la responsabilidad de cómo adecuo yo mi vida y la de mi familia, después de mi familia, ¿no? O mi familia y yo después. Pero cómo adecuas para que tú no veas a tu hermano, tu madre, tu padre, hasta mi mamá, que es profesora, y mi papá, que es el intensista, y le he dicho parte de esto, traducido a su idioma, y como nunca me han prestado atención. Se sentaron y dijeron, entonces ¿cómo vamos a hacer? La gente normal que piensa que quiere vivir más o menos sano, la cantidad que quiere de vida, tiene que prestar atención. Y ya después ves cómo arreglas tu horario de entrada, salida al trabajo. Después ves cómo arreglas, pero tienes que respetar tu ritmo biológico. Porque hoy se conoce, a diferencia de hace 25 años, que eso tiene una expresión genética y por eso se da lo que se da. Bueno, entonces decía lo de la melatonina y la insulina, el glucagón, son hormonas que normalmente comienzan su pico apenas a amanecer de la mañana y tienen su mejor momento para funcionar en horas del día. Hay traducción del ritmo corporal, todos sabíamos que la temperatura tiene un creciendo por avanzadas horas, ¿no? También sabíamos, por ejemplo, por qué los impactos son más en la mañana, en la madrugada que durante el día, ¿no? Todo tenía ya una explicación previa circadiana, porque hay un despegue del cortisol, de la adrenalina, que hace que nos despertemos y que los infartables genera efectivamente un infarto en esas horas. Todo tiene una explicación. Hay interposiciones autonómicas, simpática, parasimpática también tiene que ver. Por ejemplo, leyendo eso uno entiende mejor qué es. Todo este sistema del sistema parasimpático genera que durante las horas de sueño eso esté dormido, generando que, aún pudiendo haber peristaltismo, no haya una evacuación intestinal,
sino hasta cuando se apaga la melatonina y permite la expresión parasimpática y uno va al baño, ¿no? Hasta esas cosas que te explica esta biología circadiana. Ahora, que no sea eso ahora, pero yo lo veo en mi hijita, tengo una hijita pequeña que tiene 6 años y que tiene todavía esa virginidad parasimpática que a veces despierta, ¿verdad? Cosa que ya no veo en mi esposa. Ella ya se acostumbró a que se levanta, desayuna, corre al bus, toma, comienza a trabajar, y cuando haya tiempo, ¿verdad? Y eso también sé que los parámetros sociales, no, pero aquí estoy muy sucio, a lo mejor no. Y ya comienza. Pero entonces tú ya comienzas a alterar la programación parasimpática por la cual fuiste movilada. Y luego vienen los estreñimientos crónicos, los pólipos, los divertículos, cáncer de colon, adenomas, etc. Pero al inicio fuimos creados como para evitar este tipo de problemas, y de repente quizás sea cierto aquello que dice de Biblia, que la gente moría a los 700 o 800 años, no lo sé. O se medía, yo también digo, de repente se medía de una forma diferente el año. Pero, a ver, sí estábamos programados como para no sufrir de estreñimiento, como para no sufrir de estrés, porque después vamos hablando sobre el estrés y esto, y podría tener algo que ver con lo que estamos mencionando. Otra salida, resultado de todo esto es la sincronización de procesos celulares. Las células bajo determinadas concentraciones del bimaluro que mencionamos hace un rato, del CRY1 y el CRY2, bajo determinadas concentraciones, el cuerpo o la célula está programada, o sea, como invitada, puesta a un pelín de la apoptosis. Y si, por ejemplo, la apoptosis, que es lo que estoy ahorita comentando, pero si alteramos esas concentraciones, inhibes el proceso fisiológico de la apoptosis, haciendo que la célula que estaba lista para morir, porque está enferma, porque tiene mutaciones, qué sé yo, no apoptosa, porque no le acompañan estos mediadores genéticos que tendrían que haberlo puesto a un paso de la apoptosis porque ya tenían que morir. Ese nivel de información ya existe para explicar por qué el paciente con cáncer ha sido previamente, en la mayoría de los casos, un paciente con el ritmo circadiano alterado. Y si yo sé que llegó a enfermarse porque tenía esto, si yo no estoy enfermo y pretendo no estarlo, trato de evitar llegar a esta condición que me está empujando a desarrollar cáncer. La apoptosis, la inflamación, la regulación inmunológica también, la tumorigénesis, la programación metabólica. Cuando decía de que hay una interrelación entre los mediadores del ciclo de Krebs y su relación con el dímero inicial del bimal-clock en el núcleo celular. Y también existe información sobre cómo estas alteraciones facilitan la posibilidad de hacer metástasis. Eso de metástasis más se visto en pacientes con melanoma, cáncer de mama y glioblastomas nuevamente. Hay bastante investigación en esas 3 patologías sobre cómo es que los movimientos celulares en el tiempo generan una facilidad para hacer tumor o metástasis. No sé si ya les he puesto la lámina, se va a venir después cuando hablemos de manejos actuales sistémicos del cáncer, pero hay una especie de círculo inmunológico que comienza en el tumor, normalmente como debería ser el organismo. El tumor ofrece antígenos nuevos a las células inmunes, las células presentadoras de antígenos llevan información al ganglio, en el ganglio se reclutan linfocitos ante el nuevo antígeno, ofrece un nuevo anticuerpo y luego viene el linfocito TCD8 preparado para matar es un circuito que comienza con la exposición antigénica del tumor hacia la célula inmune presenta en el ganglio a las células efectoras y la célula efectora ya preparada viaja por el torrente sanguíneo a atacar el tumor en donde ¿no? Porque ya tiene el anticuerpo para ese antígeno. Eso se altera con las fluctuaciones en las moléculas CRY, PER1-2, bimal, clock y ROR, que son los mediadores del sistema circadiano. Bueno, esta es parte de la modulación que se consigue con el ritmo circadiano. Hay interferencia, interacción con las natural killer, con las CD8 efectoras, con las helper, con las B, las dendríticas, macrófagos y toda la cantidad de hormonas que el PER-CRY, por ejemplo, metido con los macrófagos. Esto básicamente para algo tan detallado no podría venir un examen, pero lo que sí quiero que quede constancia es que todo esto está ya estudiado, ya documentado, tiene un fundamento biológico muy sólido como para que no hagamos caso, como para que no tengamos una conducta preventiva. Y quizás la mayor dificultad no está en demostrar que esto es teórica y científicamente probado,
sino está incorporado en conductas cotidianas que vayan de acuerdo a lo que se conoce respecto de la biología. No sé si lo mencioné en un momento, en algún congreso de nutrición, recuerdo que hablamos algo así, nunca se supo tanto sobre la nutrición, pero paradójicamente nunca se ha comido tan mal como en este momento. Igual, con los ritmos circadianos. Yo decía a mi esposa, los primeros reportes de esto, sólidos, 2008-2009, yo estaba saliendo de la residencia y en todos estos 15 o 20 años no he escuchado una sola conferencia sobre esto y su impacto en el cáncer, ¿no? Como digo, todos los congresos de OCO son para, a ver, ¿qué nuevo antiangiogénico tenemos? ¿Qué nuevo inhibidor de tirosina quinasa podemos ofrecer? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar una mejor inmunomodulación en el paciente que tiene melanoma avanzado, por ejemplo? Pero sobre prevención, igual, cómo se altera la circulación sanguínea, las enfermedades cardiovasculares, el movimiento intestinal, alteraciones en el daño estrés oxidativo, alteraciones de duplicación de ADN y el riesgo de cáncer, ¿no? La modelación inmune por arriba es parte de lo mismo. Esto es lo que propone, esto del año pasado, ¿no? 2024, este creo que es Tren sin Cáncer, pero por ahí tengo la literatura, si gustan, se los paso. ¿Cómo sería el ritmo ideal, un ritmo circadiano ideal, ¿no? Amanecer entre 6 y 7 de la mañana, apenas despunte el sol. Estos fotorreceptores de núcleos retinales que reciben información y que la mandan al núcleo supraquiasmático, reciben la información o sensan la información de la luz brillante, azul y blanca del sol, comienza a bajar la producción de melatonina, comienza a crecer la secreción de insulina, que podríamos relacionar con el espectro verde, el cortisol también, es el mejor momento para alimentarse. Sobre los periodos de alimentación, mientras más corto, mejor. ¿A qué se refiere un periodo o ventana de alimentación? A ver, por ejemplo, si yo comienzo mi desayuno a las 7 de la mañana a ver, si tengo yo un desayuno contundente, 7 de la mañana, con harta fibra, pues hablamos en el momento de la nutrición y de fibra, harta fibra, puedo conseguir tener una saciedad hasta la 1 de la tarde en promedio. Si en ese momento también le doy una importante cantidad de fibra para el almuerzo y consigo llegar a las 6, 7, van a ver, yo lo he hecho en mi vida, no hay hambre casi a las 6 o 7 de la noche. Y si consigues eso, haber terminado lo que tienes que hacer o postergar para el día siguiente lo postergable, de modo que a las 7 u 8 estés pensando en descansar, tú puedes tomar una cosa ligera a las 6 y media, 7, y luego comienzas a descansar. La recomendación actual es que tú tengas más o menos un par de horas antes de caer seco de haber ingerido tu última comida, ¿no? Porque la producción de insulina también, no solamente la producción numérica de las moléculas de insulina, sino también la efectividad de esas para meter la glucosa al intracelular comienza a decaer conforme la luz del sol se va apagando. Entonces, mientras más corto sea ese periodo de alimentación, si comienzas a las 7 de la mañana y tu última comida fuerte, o sea, en el almuerzo, ¿no? Y luego en la cena tienes algo muy ligero, un periodo de alimentación que puede estar entre 8 o 10 horas, y luego te quedan las otras 14 horas sin mayor comida. Ese parecería ser el mejor régimen de alimentación proponible para las personas, incluso para los que hacemos salud como para los que no están en ese. Se previenen, de hecho, hay información clínica, ya no solamente hablo de cosas de laboratorio o cosas preclínicas, sino información clínica real de gente que ha conseguido disminuir sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico e incidencias de enfermedades como cáncer, por ejemplo, también entre otras cosas cardiovasculares, pero me importa hablar sobre lo que es cáncer. O sea, se puede disminuir la incidencia de cáncer acortando el periodo de alimentación. Y lo contrario también es cierto, quienes comienzan a comer, no sé, 7 de la mañana, y luego el almuerzo, y luego la cena, y luego un congresito por ahí que le ofrece comida a las más o menos 9:30. Cuando uno va a un congreso de homología, se hace primero la exposición 1, la exposición 2, más o menos a las 9:30, 10, se nota tu vino y un par de gaseosas. Termina de masticar como a las 10:30, 11 de la noche. Cuando ya casi no hay forma de tener una insulina funcional. Cuando el pico de melatonina quiere subir, pero está forzando tu páncreas a botar insulina. Y como habíamos dicho al inicio, son procesos que tienen que ser segregados. Entonces, empujas tu producción de melatonina muy atrás.
Y cuando quiere comenzar a hacer el pico de melatonina, que es el que te tiene que desintoxicar, que tiene que parar tus radicales libres, que tiene que desinflamarte, ya te toca despertar de nuevo. Entonces, eso pasa una vez, no sucede nada. Pero si sucede todo el tiempo, si esto es cotidiano, porque, a ver, en las invitaciones que tenemos, por ejemplo, para oncología, y a ustedes les va a pasar cuando hagan su especialidad, son por lo menos 2 veces a la semana que uno tiene que estar fuera de casa, ¿no? Para hacer una actividad académica, una revisión de casos, una presentación de laboratorio, lo que fuera, un congreso. Y si eso lo hace 2 veces por semana, durante las 4 semanas del mes, durante los 12 meses del año, durante todos los años de ejercicio, ahí luego vienen los problemas, ¿no? Entonces, este es el patrón ideal del ritmo circadiano. Te despiertas a las 6, 7, tu primer alimento debería ser en promedio 1 hora después de haberte despertado, para permitir que ya tu melatonina haya bajado y que tu insulina comience a ser realmente efectiva y puedas metabolizar lo que vas a comer. En ese punto, y recordando lo que dijimos en la clase sobre alimentación, metan alta fibra, los 4 grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes, ¿no? Que traten de ser de origen vegetal, en el ideal de los casos, pero de cuando en cuando un huevo, un poco de, no sé, generalmente en el desayuno casi no hay mucha proteína animal, ¿no? Pero bueno, podría ser en el almuerzo. Después viene la hora pico de la formación de insulina. En el almuerzo, 1 o 2 de la tarde, algo bien cargadito de fibra, para que ya al final de la jornada, algo ligerito, personalmente a veces acompañando a mi familia, pues una infusión de algo, una tajadita de pan con palta o bueno, algo clara de huevo, frutos secos, fruta, porque tú ya sabes que biológicamente tu insulina merece descansar, porque a su vez, al bajar la insulina va a comenzar a poder formarse melatonina. Entonces, medio que loncheas a las 6:30, 7 de la noche, conversas un poco, tratas de leer algo que no sea con pantallas, porque también se conoce que las pantallas, cualquiera que fuera, la televisión, los celulares o los tablets o los laptops, ofrecen un tipo de luz que es similar a la luz del sol, luz blanca y luz azul. Y si tu retina sensa eso, va a comportarse como si estuviera de día. Entonces, este muchacho está de día todavía me inhibo con la melatoninogénesis, porque este muchacho todavía necesita, ¿no? Está despierto. Entonces, no conviene, si tienen algo que revisar, de repente imprimirlo y en papel, así con una luz. La luz también, ¿con qué luz conviene atardecer, anochecer? Con la luz amarilla, porque es la que se parece al ocaso. Esa luz media anaranjadona, amarillenta, anaranjadona, rojiza, el ocaso. Algo parecido es la luz amarilla, los focos amarillos. Los focos blancos simulan más bien la luz blanca y azul del día, de la plenitud. Entonces no conviene. Si tú quieres educar a tu organismo para que recupere el ritmo circadiano y tratar de formar todo este complejo enzimático que te va a desintoxicar, no conviene que tenga luz blanca en casa. No conviene que nos expongamos a pantallas. Como digo, un libro, un artículo impreso, o conversar con tus seres queridos, bajaría la revolución y te pondría en el momento preciso para poder hacer esa limpieza que tu organismo necesita y poder comenzar al siguiente día pues, repotenciado. Muy bien, esto respecto de la luz. Te dice pues que no sé, ¿cuándo se inventó la luz eléctrica? No recuerdo ahorita. A ver, fue por Tesla. ¿En 700, siglo XVIII? 1800. Por ahí. Habrá que preguntar. Antes de eso, cómo se vivía, con atardecías, la gente se iluminaba con velas o lamparines, ¿no? Que ofrece un espectro de luz similar al ocaso natural. Entonces no habría mayor problema en conseguir dormir a partir de las 9 de la noche, están secos. Pero ahora el problema es que la luz blanca nos hace creer, o le hace creer, por ejemplo, por lo menos al núcleo supraquiasmático, que vamos a morir. Y eso, como les digo, empuja todo hacia atrás y luego hay que levantarse, ¿no? No sé si hay otra más. Sí, bien. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, como estudiantes, ¿a qué sería ideal dormir y levantarse? Porque seas estudiante o no, si la biología está hecha así. O sea, ahora hay que adecuar tus rutina, las necesidades académicas. Claro. 9 de la noche, 3 de la mañana, doctor, ¿está bien? 9 de la noche, 3 de la mañana. Quizás 9 y 4. Lo que he hecho yo, por ejemplo, para tener esta clase es 9 y 3, porque muchas de estas cosas han sido hechas hace unos minutos.
En situaciones de extremo, yo pienso que 9 y 3. Ahí hay 5 horas, ¿no? Es un poco, ¿no? No, hay 6, ¿no? El promedio es entre 6 y 8 horas, perdón, 7 y 8 horas de sueño, como para permitir el funcionamiento de eso. Ahora, puede haber condiciones especiales, no sé, la proximidad de un examen, o en el caso mío, que el trabajo no me había dejado preparar la clase antes, he tenido que hacer un 9-3 de la mañana, ¿no? De 3 acá, tratando de hacerlo. Porque la otra opción era, lo que yo hubiera hecho el año pasado, es, no me acostaba a las 9, me quedaba hasta las 12, ¿no? Y de ahí me levantaba a las 6. Pero después de leer lo que he leído, es loco. Si yo vengo más de 40 y tantos años, entre comillas, maltratando mi ritmo circadiano, ¿por qué hoy otra vez lo voy a hacer? ¿No? Prefería acostarme a las 9, porque en ese momento, a ver, y también tomé el lonche como a las 7 de la noche, y a las 9 estaba seco, a las 9 y me levantaba a las 3, y yo creo que sí, porque sí, no es lo ideal porque no dormí ni 7 horas, pero hoy día podrá ser distinto. El asunto es que la menor cantidad de días posibles hagan esa exigencia a su ritmo biológico. Porque tus células no entienden que eres médico, enfermera, tus células son células y están preparadas o necesitan dormir. Porque pese a lo que se podría pensar, el dormir no es un momento de reposo, literalmente dicho, ¿no? Es un momento de reposo en ciertas funciones, pero de actividad de otras. La vigilancia inmune se hace en las noches. Se conoce incluso, por ejemplo, que cuando tú inoculas, esto es a nivel de experimentación, tú inoculas un grupo de células cancerosas a ratones, pero le inoculas en un momento de descanso celular, tienen una capacidad de metástasis muy distinta a aquellas células inoculadas en momentos de actividad celular. Y me refiero a descanso de actividad en función del ritmo circadiano. O sea, tus células biológicas tienen una capacidad de densidad y una vigilancia inmunológica muy distinta dependiendo de la hora del día. Siempre y cuando tu cuerpo respete las horas del día, porque si ya no hay ese ritmo circadiano, ya no hay tampoco esos picos de melatonina y cortisol y todo lo demás, y todo es un flash, o es una cosa muy abigarrada, ¿no? Sin patrón. Entonces, la célula también entra en confusión y no sabe en qué momento mandar a la natural killer y finalmente termina no mandándolas o mandándolas de una manera no funcionalmente activa. Entonces, al final, la conclusión, el resultado es, tú eres un inmunosuprimido, no numéricamente, porque están ahí tus glóbulos blancos, el hemograma muestra que estás bien numéricamente, pero funcionalmente no estás bien. Entonces, ¿cómo adecuo yo? Lo mismo pregunta me hizo mi esposa y su colega, ¿no? Oye, pero yo tengo que hacer guardias. ¿Cómo voy a adecuar? Está muy bonita tu teoría, pero ¿cómo lo adecuo? Eso es imposible. Pero que ya no es, la responsabilidad de ustedes como médicos o nosotros, no es darle a cada uno, oye, mira, es que tendría que conocer toda su vida, ¿no? De qué personas viven con él, etc. No podría, pero cada uno sí sabe cómo, de alguna manera, además de etapa de estudiantil, tampoco para que termine. Pero quédense con eso en la cabeza y tengan, si no se puede a esas alturas, pero tengan en la cabeza, en algún momento yo tengo que llegar a esto. Tengo que llegar a ordenar mi proceso biológico, porque como pasa, por ejemplo, con la microbiota, puedo haber tenido un pésimo comportamiento respecto a mi alimentación, ¿no? Pobre en fibra, rico en procesados, etc. Pero si hoy decides cambiar, tu microbiota se puede regenerar y ser igual que la microbiota de alguien que ha sido completamente sano su vida completa. Igualito con esto. Podríamos haber tenido necesidad de disrumpir el ritmo circadiano normal porque teníamos un trabajo, porque teníamos que estudiar o porque simplemente no sabíamos de eso. Pero si hoy te enteras de cómo funciona el organismo y en tus capacidades tratas de adecuarte lo ideal, hay que hacerlo por ustedes mismos y transmitirlo, porque todos tenemos seres que amamos y quisiéramos que no se les lleve una enfermedad que, como les dije desde el primer momento, el 90% de los casos de cáncer no es por genética, sino es por estilo de vida. Ya hablamos en su momento del ejercicio, hablamos de los estilos de alimentación, hoy me tocó hablar del ritmo circadiano. Tenemos la información, adecuémosla a lo que podamos, en la mejor medida que podamos. En un momento dejarán de ser estudiantes y cuando tengan que elegir una especialidad, tendrán que elegirla y consideren estas cosas también. Andar a gringar. He escuchado que dentro del sueño, ¿no? Lo vimos, hay ciclos de 90 minutos que comprenden las fases de REM. Entonces, he escuchado que también, por ejemplo, cuando estamos cansados, más cansados de lo que deberíamos,
ese ciclo de 90 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría más o menos eso? Pero esos periodos cíclicos en el sueño también son influidos por esos flujos o pulsos de hormonas, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, si nosotros garantizamos el mínimo de 7 horas, vamos a permitir la fluctuación y el descanso y el reposo, porque la sensación de cansancio al final de un sueño no reparador tiene que ver con una incompleta desintoxicación del organismo de lo previo, ¿no? A mayor cantidad el atleta que hace una jornada exhaustiva de deporte, futbolista, etc., requiere, alguna vez leí una entrevista a Messi, el tipo duerme 12 horas o algo así, porque el nivel de exigencia muscular genera una producción de productos oxidativos mucho mayor que una persona que tiene una actividad física menor. Entonces, si es que hay esa sensación de falta de no estar completamente descansado, sí tiene una relación con una desintoxicación, por decirlo así, ¿no?, incompleta de los metabolitos que ha generado el día anterior. En ese sentido, si es que te procuras en periodo de tiempo un espacio que sea por lo menos de 7 horas, 6 horas y media, 6 horas, podrías ayudar a que eso se produzca. El otro asunto es cómo induces tú el sueño, porque tú podrías tomarte un alprazolam o cualquier benzodiazepina y generarte un periodo de tiempo más o menos parecido, pero no es fisiológico. Para las personas que toman estos inductores de sueño, veo mucho en los pacientes con cáncer, que son generalmente gente ansiosa, ¿no?, que toman alprazolam o parecidos para poder tener periodo, pero no es el sueño reparador, porque no hay esta fluctuación. O sea, el alprazolam similares no genera un influjo de melatonina que ayuda a desintoxicar el organismo, ¿no? Lo único que hace es patear las neuronas y te hace dormir, pero no por una cosa fisiológica. Eso nunca va a ser igual un sueño inducido por un medicamento versus un sueño inducido por estas terapias de sueño que son mucho más fisiológicas. Ahí la invitación es esto no es fácil de obtener porque hoy se enteraron. Esto generalmente necesita un entrenamiento y mucho depende de la voluntad de uno mismo, del convencimiento que ustedes tengan respecto de querer llegar a la meta. Si el compromiso es importante, si el compromiso es serio, esto se consigue rápido. Pero si vamos a dar más peso, no, a las excusas, no, que yo tengo que trabajar, que yo tengo que estudiar, no sé, entonces al final no van a ganar. Un punto antes que me olvide es sobre el ejercicio. También se menciona que para favorecer el ritmo circadiano, las horas de